Recordemos que estamos haciendo un recorrido en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo acá en esta tierra. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. La serie se llama Para que crean en su nombre. Y el domingo pasado nosotros dejamos a nuestro Señor Jesucristo en las montañas de Galilea. Y quiero que recordemos esa escena de la semana pasada. Sus hermanos, motivados por la incredulidad, lo presionaban para que él fuera a Jerusalén a buscar fama. Recordemos que era el inicio de la fiesta de los tabernáculos. Y ellos le decían, muéstrate al mundo. Pero Jesús, con la serenidad que siempre lo caracteriza, él le respondió, mi tiempo aún no ha llegado. Y así terminó el pasaje anterior. Los hermanos se fueron a la fiesta y nuestro Señor permaneció solo en Galilea. Si nosotros nos quedáramos con estos versículos que estudiamos la semana pasada, solamente con esa foto, quizás podríamos pensar que el Señor Jesucristo tenía miedo. El capitán de la salvación con miedo. O quizá que Jesús se había rendido ante las amenazas de muerte que le habían hecho los judíos. Pero hoy el texto que vamos a estudiar, hermanos, nos muestra algo muy distinto. Jesús no se estaba escondiendo por cobardía. Sabemos que él estaba esperando el momento exacto, el instante perfecto señalado por el Padre. Él no se movía sin la voluntad del Padre. Ahora, quiero que imaginemos la escena que hay en estos momentos en Jerusalén. Es la fiesta de los tabernáculos, una de las fiestas más alegres que tenía Israel. En la ciudad estaba llena de peregrinos, las calles llenas de chozas hechas de ramas. Hay cantos por las calles, luces, procesiones, celebraciones por todas partes. Y los historiadores nos cuentan que durante esta fiesta, cada mañana, los sacerdotes bajaban al estanque de Siloé, y ellos llevaban una jarra de oro, la llenaban de agua y la derramaban solemnemente en el altar, mientras el pueblo estallaba en júbilo, pidiendo la bendición del Señor, la lluvia de Dios. Y era un ritual impresionante ese de la fiesta de los tabernáculos, emocionante, sagrado. Pero quiero que miremos la ironía que hay allí, hermano. Estos actos simbólicos del agua lo realizaban, ¿verdad? Pero la verdadera fuente de agua viva, que era Jesucristo, estaba lejos de la vista de ellos. Ellos tenían el agua natural, pero la verdadera fuente de agua viva no se encontraba allí con ellos. Ellos tenían la liturgia, ellos tenían la fiesta, ellos tenían la tradición, pero no tenían al Salvador. Y en medio de toda esa alegría externa, se escucha en las calles de Jerusalén un susurro constante en ese momento. ¿Dónde está él? Se preguntaba la gente. Los líderes religiosos preguntaban ¿dónde está él? Porque querían matarlo. La multitud, ¿dónde está él? Porque tenían curiosidad. Sus hermanos, ¿dónde está él? Porque querían hacerle famoso. Todo el mundo tenía una opinión sobre Jesús, pero muy pocos conocían realmente quién era Jesús. Y hoy vamos a ver qué sucede cuando Cristo rompe el silencio y aparece en el lugar más peligroso y más público para él en Israel. Vamos a descubrir que el mundo nunca es neutral ante Cristo. O lo rechaza, o lo malinterpreta, o se rinde ante su verdad. Y en medio de este conflicto de opiniones, hermanos, aprenderemos algo y es una lección vital para nosotros. Y es que la verdad de Dios no se reconoce con un intelecto brillante. La verdad de Dios se reconoce cuando hay un corazón dispuesto a obedecer. El título
que tiene nuestro sermón en esta mañana es la fuente de la verdad. El texto que vamos a estudiar, Juan, capítulo 7, versículos del 10 al 18. Y este sermón lo he dividido en 3 puntos. La confusión del mundo, versículos del 10 al 13. El origen de la doctrina, versículos del 14 al 16. La prueba de la verdad, versículos del 17 al 18. La confusión del mundo, el origen de la doctrina, la prueba de la verdad. Quiero que leamos el pasaje antes de seguir avanzando en nuestro sermón. Y vamos a iniciar desde el versículo 1 del capítulo 7 para darle contexto, pero recuerden que nos vamos a enfocar en el versículo 10 hasta el versículo 18. Dice lo siguiente, la palabra del Señor. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea porque los judíos lo querían matar. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser reconocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Suban ustedes a la fiesta, yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno. Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces les respondió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. Amén. Vamos a orar también. Padre amado, gracias Señor por tu misericordia al permitirnos estar frente a tu palabra. Tú conoces, Señor, nuestra debilidad, por eso rogamos de tu Espíritu para que estemos atentos a él. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla, a atesorarla y a vivirla. Señor, no permitas que nada robe nuestra atención. Sosténnos, Señor, afirmados y fieles a tu palabra. Y ruego por mi vida, Señor, para que tengas misericordia de mí, porque tú conoces mi debilidad. Oro, Señor, para que en esa gracia que tú derramas, Señor, yo pueda exponer de una manera clara y precisa este texto a mis hermanos, con el único propósito que tu nombre sea glorificado en sus vidas. Amén. Bueno, dice el primer punto, la confusión del mundo, versículos del 10 al 13. Y quiero que leamos los versículos 10 al 13. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos lo buscaban en las fiestas y decían, ¿dónde está ese? Y había murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno.
Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Y quiero que nosotros, hermanos, nos fijemos en la estrategia del Señor en el versículo 10. Dice que subió no abiertamente, sino en secreto. Hermanos, y esto no significa que Jesús se escondiera. Aquí lo que está diciendo el pasaje es que Él no subió en la caravana oficial de los peregrinos a Galilea. No subió haciendo milagros en el camino, no subió con trompetas, no anunció su llegada, él subió solo. Ahora, ¿por qué no lo hizo con la caravana? Bueno, nosotros sabemos que primero Él no buscaba la gloria de los hombres como querían sus hermanos. Siempre Jesús buscó cumplir el propósito de Dios. Él siempre hacía las cosas en el tiempo de Dios, y fue lo que estudiamos en el sermón pasado. Y si quizá hubiera sido pública la subida de Jesús en medio de la multitud que iba a Galilea, no sé, podrían haberlo intentado hacer rey como ya lo habían tratado de hacer. Lo estudiamos cuando nosotros vimos el capítulo 6 de Juan. O quizá los líderes lo habrían arrestado antes del tiempo, pero el tiempo de la cruz todavía no había llegado. El Señor sabía lo que estaba haciendo. Ahora, miren lo que pasa en Jerusalén en la ausencia de Jesús, cuando Él todavía no ha llegado allá a la ciudad. Versículos 11 y 12. Y estos versículos nos muestran el caos de opiniones que generaba Jesús. Hermanos, y aquí en ese caos nosotros vemos un retrato muy claro de nuestra sociedad actual. Y lo primero que vemos o podemos observar aquí es que existía una búsqueda de Jesús, pero sin reverencia. Dice el texto en el versículo 11, por eso los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? ¿Noten el tono despectivo allí? Ese. No dicen dónde está el maestro, ya no dicen dónde está el profeta, dicen dónde está ese. Y está dado como Jesús aquí como un tema de discusión, un tema como alguien novedoso, incluso como una amenaza política. Hay que eliminarlo, decían algunos. Hermanos, y hoy en día el mundo sigue buscando a Jesús, pero muchas veces lo busca con esa misma actitud irreverente que encontramos aquí en nuestro pasaje. Muchos buscan a Jesús en documentales de History Channel, ¿verdad? ¿Será que estuvo casado, tuvo esposa, tuvo hijos? Lo buscan en libros de filosofía para ver si él era un hombre, un revolucionario político. O lo buscan cuando tienen una enfermedad grave, como si fuera una solución de emergencia. Pero el mundo no lo busca como Señor. El mundo lo busca porque quiere un recurso que le ayude en sus propios fines. Quieren los beneficios de Jesús, pero no quieren el gobierno de Jesús en sus vidas. Y hermanos, cuando uno busca a Jesús sin reverencia, inevitablemente esto va a terminar en una confusión de opiniones. Y esto nos lleva al versículo 12. Dice que había mucha murmuración en la gente acerca de él. Mucha murmuración. Y mis amados, ese murmullo es el sonido de la confusión humana, tratando de entender las cosas divinas, pero sin la ayuda del Espíritu Santo. Y el texto nos presenta aquí dos grupos de personas. Vemos a las personas optimistas. Dice el pasaje, unos decían, Él es bueno. Como dijeran, es un buen hombre, es inofensivo, tiene buenas intenciones. Y estaban los críticos. Dice que otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Es un falso Mesías, es un peligro, es un sectario que nos va a traer problemas con Roma.
Hermano, y quiero que nos detengamos aquí un momento a pensar en esto. El Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el Creador del universo, está caminando en medio de ellos. Ese Dios glorioso. ¿Y estos hombres a qué reducen a ese Dios? A una opinión personal. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Me cae bien? ¿Me cae mal? Lo que encontramos aquí, hermanos, en este pasaje es una ceguera terrible. Decir que Jesús es tan solo un buen hombre, hermanos, es casi tan insultante como decir que Jesús es un charlatán. Jesucristo es el Rey de gloria. Jesucristo nunca en la Escritura afirmó ser solo un buen hombre. Él afirmó algo, ser Dios. Él es Dios. Él afirmó algo, que es el único camino que conduce al Padre. Jesucristo afirmó algo, Él es el Salvador del mundo que vino a rescatarte de tu mayor y más grave problema, el pecado. Pero Él nunca dijo que era tan solo un buen hombre. Él es el Dios glorioso. Como decía un famoso teólogo, C.S. Lewis o C.S. Lewis, un hombre que no fuera más que un hombre y dijera la clase de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral, sería un loco. Tienes que escoger, o este hombre era y es el Hijo de Dios, o es un loco. Pero no se nos ocurra salir con esa tontería condescendiente de que es un gran maestro humano. Él no nos dejó abierta esa opción, no quiso hacerlo. El mundo, hermanos, trata de limitar la autoridad de Jesús. Intenta convertir al Dios soberano, al Dios creador, en una simple figura histórica y moral. Pero su gloria no cabe en nuestra caja de opiniones personales. No es lo que nosotros pensemos, es lo que Él dijo que era. Y finalmente, hermano, el versículo 13 nos da un dato muy triste. Dice, sin embargo, nadie hablaba abiertamente de Él por miedo a los judíos. La verdad estaba ahí. Quizá algunos de esta multitud habían sido consolados o sanados por Jesús. Quizá algunos creían que Jesús era el Mesías, pero lo creían en secreto. Y el miedo les ahogó su voz. Quizá miedo a la excomunión. Quizá miedo a perder el estatus social. O peor aún, quizá miedo de ir en contra de la cultura. Y quiero que bajemos esto a nuestra realidad de hoy, hermanos. ¿Es Jesús para ti una opinión? ¿O es Jesús una convicción? Vivimos en la era de la opinión. En redes sociales, ¿verdad? Las menciono bastante. Porque es en la era que vivimos. Y todo el mundo opina en las redes sociales. Opinan sobre política, economía, clima, fútbol, tonterías. Y a veces tratamos el evangelio de esa manera. Bueno, esa es tu verdad, pero esta es mi verdad. Y el texto nos muestra que las opiniones humanas son insuficientes cuando se trata de Cristo. Hermanos, da igual lo que tú opines, que es bueno, que es malo, da igual. La pregunta es,
¿Jesucristo es el Rey de tu vida o no lo es? ¿Te has rendido ante su señorío o sigues viviendo bajo tus reglas? No podemos ser neutrales con Jesús. O eres caliente o eres frío. Ante el Señor, hermanos, es ser indiferente es imposible. O lo coronas como tu rey o lo crucificas. Pero no puedes solamente darle un like. Es una persona chévere. Miremos el versículo 13. El miedo al hombre produce silencio. ¿Cuántos de nosotros muchas veces actuamos como la multitud de Jerusalén? En la iglesia cantamos a gritos los himnos: Jesucristo, mi Salvador. Pero en el trabajo, en la universidad, en la reunión familiar, bajamos la voz. Nos da miedo que nos digan fanáticos. Nos da miedo, hermanos, y callamos. Nos da miedo que nos aíslen del grupo chévere. Que yo quiero andar en ese grupito. No quiero hablar de Jesús. Nos da miedo porque podemos perder oportunidades laborales, ascensos, y nos convertimos en creyentes invisibles, en cristianos agentes secretos 007. Hermano, si tú crees que Jesús es la verdad, tú no te puedes callar. El silencio por miedo es una forma de idolatría. Es temer más a la opinión de los hombres que al juicio de Dios. Es valorar más su reputación temporal que valorar la gloria eterna de Cristo. Jesús rompió el secreto para subir a la cruz por ti. Ahora, no te quedes tú en tu secreto por comodidad, por miedo. Y hasta este momento, hermano, todo han sido rumores aquí. Hay murmullo en los callejones de Jerusalén, pero de repente dice el pasaje que en la mitad de la semana de la fiesta ocurre lo impensable. O en la mitad de la fiesta, duraba una semana. El hombre más buscado de Israel sale de las sombras. No se esconde en una casa, no huye hacia el desierto. Jesús camina directamente al lugar más público, al lugar más peligroso para él y al lugar más visible que tenía toda la nación. Él camina hacia el templo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, hermano, el origen de la doctrina, versículos 14 a 16. Dice el pasaje: a la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo: ¿cómo puede este saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces le respondió: mi enseñanza no es mía, sino de él que me envió. Y quiero que observemos aquí la valentía del Señor en el versículo 14. ¿Qué sabía Jesús que pensaban los judíos o que querían los judíos? Que lo iban a matar. Y él no se esconde. Él camina directamente al lugar más público de la ciudad, al templo. Entra al atrio y dice el pasaje que estamos estudiando que Jesús no solamente entró, sino que se puso a enseñar. Él no entró pidiendo permiso. Jesús entra como alguien que tiene autoridad, se sienta y empieza a exponer las escrituras. Imaginemos, hermanos, lo que sucedía en este momento
El templo estaba lleno, había sacerdotes con túnicas finas, había fariseos de fariseos con sus filacterias, doctores de la ley con sus pergaminos, y en medio de esa élite religiosa aparece un carpintero de Galilea, vestido de manera sencilla, toma la palabra y cuando él habla, las voces se callan para escuchar a este hombre enseñar. Y al ver esto, hermanos, la reacción de los líderes religiosos no es una acción de adoración, es de confusión. Dice el versículo 15, entonces los judíos se maravillaban. Pero ojo, hermanos, que aquí la palabra maravillarse puede confundirnos, y aquí no se refiere a que les gustó el sermón de Jesús. No se trata de un maravillarse de admiración. No, ellos entraron en shock al ver que Jesús no se estaba ajustando a su esquema. Sus enseñanzas desafiaban las normas establecidas por los judíos. De alguna manera estos hombres, hermanos, estaban escandalizados. Y la pregunta que ellos hacen revela el prejuicio que tenían. ¿Cómo puede este saber de letras sin haber estudiado? Y quiero que sepamos el contexto judío para que entendamos mejor lo que está sucediendo aquí. Para ser un maestro, un rabí autorizado en Israel, el proceso era un proceso riguroso. Tenía que haber pasado años sentado a los pies de otro rabí famoso. Era como un seminario. Por ejemplo, Gamaliel, por ejemplo, Gilel. Tenías que memorizar la Torá, tenías que tener tus credenciales, listo, ya estuve en el seminario, ya tengo el diploma, eso me da autoridad. Ellos miraban a Jesús, hermanos, y estos hombres dicen, esperen un momento, este es el hijo de José, el carpintero de Nazaret. Nosotros no lo hemos visto en ningún seminario, este hombre no lo vimos en la Universidad de Jerusalén, no tiene títulos, no tiene credenciales, no tiene nada. ¿Cuál era el conflicto de estos hombres en su mente? ¿Cómo es posible que tenga este dominio de las Escrituras? ¿De dónde saca esta capacidad para citar la ley si nosotros nunca lo hemos certificado a él? Estos hombres no lo estaban admirando, lo estaban interrogando. Para ellos, un conocimiento que no venía de las escuelas rabínicas era un conocimiento peligroso. Pensaban, si no aprendió de nosotros, ¿quién le enseñó a este hombre? Y eso abría la puerta de sospecha para pensar que su poder venía del mal y no de Dios. Eso lo vamos a ver un poco más adelante en este capítulo. Y en el versículo 16, nosotros podemos observar la respuesta que Jesús le da a estos hombres. Jesús no se intimida. Jesús no saca una hoja de vida falsa para demostrar sus credenciales. Jesús les da una respuesta, hermanos, que quizá hizo estremecer las columnas del templo. Él les dice, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Y como él mismo diría más adelante, lo vamos a ver también cuando estudiemos el capítulo 12 de este evangelio, dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Ahora, hermanos, esto es glorioso. Lo que Jesús prácticamente le está diciendo a estos hombres es, tienen razón. Yo no estudié en sus escuelas. Yo no aprendí mi teología de hombres. Mi teología viene directamente del cielo. Y aquí Jesús establece una distinción radical entre la religión humana y la revelación divina. Los rabinos, para darle autoridad a sus enseñanzas, ellos citaban a otro rabino. Por ejemplo,
como dijo Gamaliel en algún momento, como dijo Gilel en alguna ocasión. Pero Jesús, al contrario, dice, mi mensaje viene directamente del trono de Dios. Hermanos, y esto nos deja una lección importante para la iglesia de nuestro día. Vivimos en un mundo que idolatra títulos. A veces eso se mete en la iglesia. Pensamos que si alguien tiene un doctorado en teología, automáticamente le da autoridad y veracidad a su palabra. Yo no estoy, hermano, esto es una línea delgada. Yo no estoy diciendo que no debamos estudiar y prepararnos y conocer más al Señor. Al contrario, si en algo he de animarlos en esta mañana es a estudiar. Claramente debemos estudiar. Un pastor debe prepararse profundamente para entender la palabra de Dios, para vivir la palabra de Dios y para poder servirla con claridad. Eso es claro, hermano. Pero lo que no puede hacer alguien que enseña es reemplazar la palabra de Dios por sus títulos. Hermanos, debemos comprender que la autoridad de la enseñanza no se encuentra en el diploma que está colgando en la pared de un hombre. La autoridad de la enseñanza de Dios se encuentra en la fidelidad de lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Es en ser fieles a su palabra. Un pastor puede tener 3 doctorados, estar predicando sus propias ideas y caer en herejía. Mientras que un hermano humilde puede no tener secundaria, pero si abre la Biblia, predica con fidelidad lo que dice la Escritura, tiene más autoridad que ese hombre hereje. Porque su doctrina no es suya, es de Dios. ¿Qué buscamos cuando venimos a la iglesia? Cuando tú vienes el domingo, vienes a escuchar la elocuencia del pastor, vienes a escuchar consejos de autoayuda, anécdotas graciosas, mensajes que alimenten tu ego, tu avaricia. Si es así, estás perdiendo el tiempo, hermano. Nosotros debemos venir a escuchar la doctrina de Dios, la doctrina que no es nuestra. Venimos a escuchar lo que Dios nos dice en su palabra, la voz de Dios. Un púlpito fiel, hermanos, es cuando el predicador desaparece. Solo queda el mensaje del evangelio. Y hay un riesgo silencioso también que surge en esto, hermano, en la iglesia. Y esto es triste. Porque podemos escuchar la palabra cada domingo. Una palabra fiel, predicada. Podemos conocer los versículos y aprendérnoslo. Podemos amar con sinceridad la buena doctrina, pero aún así dejar de asombrarnos de lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Aquí la Biblia, hermanos, nos muestra cómo muchos en Israel se sorprendían de la doctrina de Jesús, pero no se rendían ante Él. Se quedaron tan solo con la buena doctrina. Y eso puede pasar, nos puede pasar a nosotros. Venimos, escuchamos, asentimos con la cabeza, pero no respondemos con nuestro corazón a lo que nos está hablando Dios. La pregunta no es solo, ¿estás oyendo doctrina correcta? La pregunta es, ¿estoy recibiendo esta palabra como si viniera realmente de Dios? Si creemos que la verdad, la palabra fielmente predicada viene de Dios, hermanos, no podemos escucharla con indiferencia. Cada sermón es un encuentro con la voz de Dios. Cada espacio bíblico, cada espacio de estudio, cada reflexión, si es fielmente predicada y enseñada, es la voz de Dios hablando a tu corazón. A veces nos está hablando la Escritura y decimos, sí, eso le pasa a mi vecino. No, escucha la voz de Dios, aprende
de lo que Dios te está diciendo. La palabra de Dios que debe producir en nosotros reverencia, hambre insaciable de Dios, transformación real. No tomes a la ligera lo que Dios te habla cada vez que te acercas a su palabra. Y aquí surge una pregunta lógica. Imaginen a un escéptico en la multitud diciendo: está bien, Jesús, tú dices que este mensaje viene de Dios, pero ¿cómo puedo saberlo? ¿Cómo sé que realmente no te estás inventando lo que dices? ¿Qué pruebas tienes? El mundo siempre pide pruebas intelectuales. Y aquí en este pasaje, hermanos, Jesús nos da la clave para conocer la verdad. Y su respuesta va en contra de todo lo que nuestra cultura moderna nos enseña. Y eso da paso a nuestro tercer punto, la prueba de la verdad, versículos 17 al 18. Dice: si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. Y aquí, hermanos, Jesús nos da dos pruebas infalibles para distinguir la verdad del error. Una prueba es para el oyente, lo vamos a ver en el versículo 17, y otra prueba es para el maestro, lo vamos a ver en el versículo 18. Lo primero es la prueba para el oyente, y esto tiene que ver con la condición moral de la persona. Y miremos lo que dice el versículo 17. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá. Hermanos, y esto es revolucionario, lo que nos enseña aquí Jesús. El método griego o el método moderno de enseñanza, de aprendizaje, dice entender para luego creer, para luego obedecer. Primero explícame todo, dame todas las pruebas, convence a mi intelecto y si me gusta, entonces obedeceré. Pero Jesús invierte el orden. Ese es el método del reino de Dios. Primero tienes que tener disposición a obedecer y eso te va a conducir al entendimiento. Jesús está diciendo que el problema principal, hermanos, del ateo, del escéptico, de aquel que se encuentra confundido, no es un problema intelectual. El problema de estas personas no es falta de evidencia. El problema es un problema moral. Es decir, el problema del que no quiere comprender las Escrituras es un problema del corazón. La Biblia enseña en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Y no las puede entender porque son cosas que deben ser discernidas espiritualmente. Su corazón está en franca rebelión contra Dios. No entiende las cosas del Espíritu porque creen que son necedad. Imaginen que tienen un telescopio muy potente quieren ver las estrellas, pero el lente del telescopio está cubierto de lodo, de grasa. Tú miras, quieres ver las estrellas, como está cubierto, tú dices, no se ve nada, no hay estrellas en el cielo, está vacío el cielo. El problema no es que no haya estrellas, las estrellas están allí. El problema tampoco es el telescopio.
El problema es el lente sucio. Jesús nos enseña aquí, hermanos, que el pecado es como el lodo. Y el lodo empaña o tapa el lente de nuestro corazón. Mientras tú ames tu pecado, tú vas a tener el lente sucio. Mientras quieras seguir en esa relación ilícita, mientras quieras seguir siendo deshonesto en tus negocios, mientras guardes ese rencor por aquellas personas o persona que te hirieron y no quieres perdonar, no vas a poder ver la gloria de Dios. Está tapada con el lodo de tu pecado y es una ceguera voluntaria. Jesús dice, si tu corazón estuviera dispuesto a obedecer a Dios en lo que sea que Dios te pida, entonces tus ojos se abrirán y te darás cuenta que la palabra es verdad. Pero como amas tu pecado, como amas tu autonomía, esto te vuelve ciego a la verdad. La obediencia, hermanos, es la llave que abre la puerta al entendimiento espiritual. ¿Estoy dispuesto a obedecer? Ahora, ¿cuál es la prueba para probar a un maestro? Esto tiene que ver con la gloria personal. El versículo 18 dice, o nos da Jesús en el versículo 18, la prueba para saber si un mensajero es verdadero. Nosotros debemos aprender a discernir. Dice el versículo 18, el que habla de sí mismo, ¿qué busca? Su propia gloria. Y aquí está el detector de falsos maestros, hermano. Esa es la clave. Recordemos el consejo de los hermanos de Jesús. ¿Cuál era? ¿Se recuerdan del pasaje anterior? Lo animaban a que buscara el aplauso público. Muéstrale al mundo quién eres tú. Y esa es la mentalidad del mundo, la autopromoción. Miremos a los falsos maestros de hoy en día, hermanos. ¿Cómo funcionan? Bajo esa lógica. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan los falsos maestros? Fama, dinero, su nombre grande. ¿Verdad? ¿Han visto los libros de esos falsos maestros? Su cara, ¿verdad? Sonriente, gorditos, sean como yo. Hablan de sí mismos, dice el pasaje. De sus sueños, sus visiones, sus ideas. Yo. Se exaltan a sí mismos. Pero Jesús dice, aquel que busca la gloria del que lo envió, Él es verdadero. Jesús no tenía ambiciones egoístas. Él no vino a construir un imperio para sí mismo. Él vino a morir en una cruz para glorificar al Padre. Y esa entrega total, ese desinterés absoluto, esa pasión por la gloria de Dios por encima de su propia vida, es la prueba indiscutible de que Jesucristo era el verdadero o es el verdadero enviado de Dios. Hermanos, muchas veces he escuchado a personas decir, yo leo la Biblia, pero no entiendo nada. Me parece un libro cerrado. O hay un dicho popular famoso, no sé, yo creo que todos lo hemos escuchado, que el que lee toda la Biblia se vuelve loco. ¿Qué excusa, no? Perfecta. Pero basado en el versículo 17, quiero que te preguntes lo siguiente. ¿Te estás acercando a la Escritura con un corazón dispuesto a obedecer lo que dice ahí? ¿O te estás acercando a la Biblia con la intención de cuestionarla para justificar tus malas acciones? Si tú vienes a la Biblia con un corazón rebelde, con prejuicios, aferrado a un pecado que no quieres soltar, la Biblia va a ser oscura para ti. Hay gente que no trata de abrirla donde sabe que habla más suavecito.
Y después dice que la Biblia es oscura. Claro que es oscura por tu pecado. El pecado ensordece el oído espiritual. Si tú quieres conocer la Escritura, lo que Dios habla, lo primero que debes hacer es rendir el corazón. Entrar con un corazón rendido, humilde. Señor, habla. Tu siervo escucha. No es háblame lo que quiero que escuchar. Háblame lo que tú quieras hablar, Señor. Arrepiéntete de tu orgullo, hermano. Limpia el lente. Y vas a ver cómo la palabra de Dios empieza a inundar tu vida. Y el versículo 18 aplica para que aprendamos a discernir, como lo he dicho varias veces hoy. Disciernen los predicadores que escuchas por internet o los que ves en televisión. Hermano, y no se trata de juzgar, de criticar. Se trata de discernir con madurez. Discierne lo que escuchas. ¿Qué busca ese predicador? ¿Busca su propia gloria? ¿Habla mucho de sí mismo? ¿Habla mucho de sus logros? ¿De su unción? ¿O ese predicador apunta constantemente a Jesucristo, a la gloria del Padre? ¿Qué es lo que escuchas? Si ese hombre habla solamente de su propia gloria, apágalo. Es un falso maestro. La marca de la verdad, hermanos, es la humildad y la exaltación de Dios. Y tu alma necesita estar llena de la verdad. Ya para concluir, hermanos, hoy hemos viajado a Jerusalén, hemos visto a Jesús salir de las sombras, pararse valientemente en el centro del templo. Y hemos visto la confusión del mundo que solo tiene opiniones acerca de Jesús. Hemos visto la soberbia de religiosos que piden credenciales, pero que muchas veces predican lo contrario a la Escritura. Hemos visto la autoridad de un Salvador que trae la palabra del Padre. Yo quiero hablarle en esta mañana, primeramente a los escépticos. Quizá tú eres de los que murmuran de Jesús, afirmando que es un buen hombre, un maestro interesante, pero hoy Jesús te está confrontando con su palabra. Él no quiere tus opiniones acerca de él, no le interesa. Jesucristo es el Rey. Jesucristo quiere tu vida, no tus opiniones. Y tu problema no es que te falte información o pruebas sobre Jesús. Tu problema es que no quieres que Dios gobierne tu vida. Te invito hoy, haz la prueba del versículo 17, dile a Dios en tu corazón: Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad, cueste lo que cueste. Limpia el lente de mi corazón. Muéstrame la verdad. Te aseguro, hermano, te aseguro, por la autoridad de las Escrituras, que si tu rendición es genuina, Cristo se va a revelar de manera intensa en tu vida. Y a ti que llevas años en la iglesia, que sabes mucha teología, que escribes, subrayas sobre la Biblia, cuidado con maravillarte de la doctrina, pero no tener al Cristo de la doctrina. No seas como esos judíos. Discutían, cuestionaban,
La verdad estaba frente a ellos y la menospreciaba. Saber Biblia, hermanos, no es lo mismo que conocer a Dios. El diablo conoce las Escrituras, pero no se rinde ante ellas. La teología es un mapa, pero Cristo es el tesoro. No te quedes abrazando el mapa. Corre a los brazos del Salvador. Imita a tu Señor, hermano. Esto es para el creyente fiel. Vivimos en un mundo de mentiras, de confusión espiritual. No busques tu gloria. No busques hablar por tu propia cuenta para impresionar a otros. Sé un mensajero fiel. Repite exactamente lo que el Padre ha dicho en su palabra. Cuando el miedo te quiera callar, hermano, así como cayó la multitud del versículo 13, cuando el enemigo te susurre que puedes perderlo todo si permaneces fiel a Jesús, recuerda que no pierdes nada cuando ya lo has ganado todo en Cristo. ¿Qué vas a perder si ya lo tienes todo? Él subió a esa fiesta. Él sabía que iba a morir por ti. Y si Él tuvo la valentía de ir a la cruz para salvarte, hermano, tú ten la valentía de abrir tu boca para glorificarlo. Hermano, escuchar la voz de Dios diciendo, buen siervo fiel, vale más que la multitud de aplausos que te puedan dar. Salgamos, hermanos, de aquí hoy con una decisión tomada. El mundo seguirá murmurando de Jesús, lo harán en las sombras. Pero nosotros vamos a proclamar a Jesús a plena luz como el único Señor y Salvador. Hermanos, que Dios nos dé valor para hacerlo. Amén. Vamos a orar. Padre amado, Dios del cielo, eterno, gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos recuerda que la autoridad de tu palabra no está en un título, sino en la fidelidad, en predicar lo que tú nos has dicho. Ayúdanos, Señor, a ser fieles no solamente al anunciarla con nuestros labios, sino ayúdanos a ser fieles a ella, viviendo conforme a tu voluntad. En Cristo te lo rogamos.